Claro, o sea, gracias al exilio y a Gran Bretaña y a Europa, fue que empecé a pensar en lo que había perdido. Y lo que había perdido era la identidad, la tierra, la familia, el entorno. O sea, todo eso que me hacía Verónica Álvarez Córdoba de Iquique y de Antofagasta y de Arica y del norte y del desierto, estaba perdido, no tenía nada. Es storyteller, en español suena raro, cuenta cuentos, cuenta historias, cuenta mágicas. Yo digo que sería tejedora de palabras. Me parece mejor, gran tejedora de palabras. Tejedora de palabras porque escritora y esto, yo creo que tendría que tener ¿cómo se llama? Un impacto en el mundo para decirme escritora. Pero por el momento soy tejedora de palabras. Tú me dices qué cosas bonitas hacía yo. Por supuesto, viajar. Viajaba por toda Europa y generalmente viajaba sola porque yo soy una persona muy independiente, ¿no? Entonces no soy muy buena para viajar con otras personas. Soy un poco una misántropa sociable. Misántropa. Una misántropa sociable. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. Este es un espacio para conversar de estas historias que guardamos todos, y sobre todo aquí en el Reino Unido de nuestra comunidad, que a veces pues como que estamos como de espaldas y conocemos como hilitos, historias, o sea, como una muestra de las vidas de los demás, pero no apreciamos lo que hay detrás y todos esos aprendizajes de los cuales nos nutrimos cada día. Pues eso son las tertulias del martes. Y hoy particularmente vamos a contar con alguien que ya estuvo aquí, pero en una conversación redescubrimos que hay muchas más cosas que compartir. Ella es chilena, escritora, una gran conversadora y lo que algunos consideran una conectora, conecta a muchísima gente. Para los que todavía no saben quién es, pues le decimos Verónica Álvarez, bienvenida a la tertulia. Gracias, María Victoria. Ha sido un placer y más aún contar algo de lo que yo he hecho en Gran Bretaña con respecto a la migración. Y además, quiero decirlo para no me cuesta ocultarlo, es que fue una carrera exitosa que tuve en Gran Bretaña por varios motivos, pero un motivo principal es que yo ya hablaba la lengua como lengua extranjera, como, como lengua extranjera, y era profesora de inglés en Chile, con otras cosas. Entonces, para mí, la inserción en Gran Bretaña no fue una cosa difícil, porque ya también había vivido en Estados Unidos, entonces conocía un poco el mundo, porque además que yo viajo mucho, por lo tanto que no me cuesta mucho relacionarme con la gente, no importa de qué parte del mundo venga. Puede venir del Oriente, del Medio Oriente, aún de Siberia. No me cuesta comunicarme porque es mi pasión la comunicación. Bueno, y empecemos por el comienzo, Chile. Chile. Yo sé que ya lo habíamos hablado, pero ¿por qué no recontamos quién es Verónica, de esos orígenes, cómo se identificaba esa niña Verónica en esa Chile maravillosa, larga, que parece así como un hilito en el mapa mundial, pero que tiene muchísimo más de ancho de lo que uno cree, ¿no? Sí, cuando yo llegué acá era muy joven, por lo tanto no traía una identidad, no traía algo que dijera, bueno, yo soy chilena y ¿por qué? Ujú. Cuando la identidad se me puso mucho más necesaria fue cuando estuve trabajando con todos los migrantes del mundo en su integración a la sociedad y lo importante que era que cada individuo tuviera una conciencia de su identidad. Y afortunadamente la mayoría de los alumnos que eran de Medio Oriente, del Oriente, de África, de Escandinavia, toda parte del mundo, tenían una profunda identidad. Sus ancestros
se iban más allá de lo que yo podía imaginarme, más allá de la historia que yo conocía solo en los libros de historia. Entonces vivía en un puerto muy importante para Chile, en el norte, que era Salitrero, pero de eso yo no tenía conciencia de quién era yo, ni dónde vivía, ni nada. Después me di cuenta que no podía competir con el mundo, porque el mundo estaba enraizado en su pasado tan bien que yo dije, ¿dónde estoy yo? Y ahí comenzó mi viaje hacia la identidad y tan importante que es para todos los seres humanos conocer su identidad y además decidir cuál será su identidad real, porque uno decide al final, esta es mi identidad. Bueno, Ahora, Chile es un país mágico, de norte hasta la Antártida. Entonces ese país mágico a mí me inspira, más que todo lo que dejé atrás como familia o cultura, porque en cierta forma se ha transformado en una monocultura y yo estoy muy alejada de la monocultura. Estoy más dentro de la multicultura, la multietnia, la lengua, la multicredo. Entonces, es fascinante el mundo en que entré. sí, y es que hablábamos, y aquí les contamos porque les voy a contar de dónde viene todo de dónde vino este reencuentro para la tertulia. Verónica acaba de presentar su tercer libro de la trilogía, ¿no? Donde conversamos en la Embajada de Chile sobre ese trabajo hermoso que, ¿por qué no lo cuentas tú de qué va? Y eso, hablábamos de esa identidad hacia atrás, ¿no? Justamente de todo eso de lo que habla. Cierto. En realidad yo he escrito 3 libros. Uno se llama Bajo la piel del agua, que es un viaje profundo a las experiencias que yo he tenido en Chile y en Europa y en otras partes. Entonces, toda esa experiencia, por mínimas que sea, aun cuando sea la experiencia de una canción, ha sido muy profundo, muy importante el impacto. Entonces, Nieves de los Andes, pienso que ya fue lo que dicen en inglés, the ultimate, lo último en lo que había escrito, que es el Bajo la piel del agua, que es el océano, La flor del desierto, que es el desierto y las raíces de mi familia, y Nieves de los Andes, que es una novela ficticia, totalmente ficticia, pero donde confluyen muchas experiencias y anécdotas. Entonces ahora la nieve es muy importante para mí porque es parte de la magnificencia de los Andes. El océano es parte de mí porque es parte del Pacífico. Y el desierto es parte porque yo nací ahí. Entonces todo es una trilogía al final. Sí. Ahora estoy pensando en algo que tenga que ver con el muy sur de Chile, la zona despedazada, toda esa zona germano mapuche o no sé qué, ¿no? O croata mapuche, que hay mucho en el sur. Y están ocurriendo cosas ahora, pero no sé cómo. Allá vienen, entonces ya no va a ser trilogía. Y estábamos precisamente, y hoy estábamos pensando en elaborar mucho, trabajar mucho la idea de identidad, ¿no? De lo que hablabas al comienzo, ese redescubrir. ¿Hay algún elemento que nos pudieras contar? Tanto de la territorial como lo que sea, para identificarte tú como quién es hoy Verónica Álvarez? Claro, o sea, gracias al exilio y a Gran Bretaña y a Europa, fue que empecé a pensar en lo que había perdido. Y lo que había perdido era la identidad, la tierra, la familia, el entorno. O sea, todo eso que me hacía Verónica Álvarez Córdoba de Iquique y de Antofagasta y de Arica y del norte y del desierto, estaba perdido, no tenía nada. Porque dentro de la historia de Chile, como somos tan jóvenes nosotros, especialmente Chile, no ha tenido una civilización tan inmensa como lo ha tenido el Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y todo eso. No lo ha tenido. Ha sido un país donde tuvieron que
tuvieron que atraer inmigrantes de Europa y de otras partes del mundo para crear ese país en el fondo, porque había pescadores, mineros, estaban todos los demás atacameños, pero estaban como alejados y con el colonialismo quedaron más alejados. Igual el sufrimiento del sur de Chile, que con el colonialismo y la independencia sufrieron enormemente, entonces la identidad de ellos estaba muy lejos. Entonces Chile se transformó en ese país que hubo muchas otras culturas que se mezclaron con las culturas nativas y se creó ese país. Pero que yo tuviera un bagaje como que fuera descendiente de Alejandro el Magno, como eran los de Irak, o los persas que eran de Darius y de Jerjes, o los franceses de Napoleón, yo no tenía nada, ni siquiera un referente que me interesara. Y así comenzó esa búsqueda. Wow. Y hablábamos de tu llegada. La dictadura en los años 70 hizo una migración, una diáspora tremenda chilena hacia el mundo, ¿no? Y obviamente el Reino Unido fue un gran receptor. ¿Cómo apareció el Reino Unido en tu camino, digamos? El Reino Unido siempre ha sido un referente o un norte para los chilenos y siempre fue un norte para mí, porque yo estaba inserta en toda una sociedad que era chileno-británica en el norte, porque mi padre trabajaba en las salitreras y trabajaba en los mandos altos de la salitrera, por lo tanto, mi contacto con la sociedad británica, croata, italiana y toda la sociedad de migración que había allí para explotar el salitre, eran seres conocidos, era una vida muy mediterránea. Por lo tanto, Europa era como el norte lógico. Pero al final decidí por Gran Bretaña, porque me habían ofrecido otras visas para otros países, pero dije yo, ¿para qué comenzar de nuevo en un país donde tengo que empezar el idioma cuando tengo esta arma tan poderosa que es el idioma inglés? Y no era un idioma inglés que fuera, como decimos en Chile, champurreado, era un idioma inglés específico y especializado, porque trabajé 5 años de mi vida enseñando inglés y dirigiendo departamentos de lenguas. Entonces, Bretaña era lo lógico. Y me fue bien, me fue fácil. Y cuenta, pero una cosa es tener esa visión desde fuera. ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo fue eso en tu misma migración, que a lo mejor no la ¿Cómo pensaba? llegué? En el fondo, yo llegué muy joven, como dije en la embajada, con pajaritos en la cabeza. Así que yo no estaba consciente de que estaba llegando a un mundo oscuro o extraño o diferente a mí. Entonces, cuando llegué, el primer impacto que llegué yo sabía que había alguien allí esperándome, porque estaba todo programado. O sea, Chile fue uno de los refugios más bien organizados, y todo gracias a la popularidad y a la fama de Salvador Allende y todo lo que pasó, ¿no? Todos los países de Europa y del mundo se interesaron en ayudar a los refugiados, y especialmente Gran Bretaña tuvo a Chile en la mira, como siempre lo ha tenido, y nos hizo un programa muy bueno. Teníamos ya las casas, teníamos el lugar quienes nos van a acoger, estaban los comités de solidaridad, por lo tanto, creo que para mi modo de ver de esa época, encontré que estaba todo muy bien organizado, ¿no? O sea, no, tal vez en la parte anímica la gente se vino abajo, pero la gente llegó a algo, no como cuando uno llega, como muchos de los migrantes después, que llegan y no llegan a algo organizado, llegan como están llegando, ¿no? Sí. Que es una gran pena. Y Chile tuvo el privilegio de ser bien acogido por Europa y por el mundo gracias a la vida de Salvador Allende. Yo no encuentro que haya sido otra cosa. Entonces al llegar, yo me sentí muy en casa los primeros días porque había cosas que yo ya presentía, ya sentía por mi vida en el norte de Chile, estaba muy británico en muchas formas, hasta en la forma de comunicarse, hasta en la forma de hablar.
Entonces, siempre digo a los demás chilenos, somos muy diferentes el norte, el centro y el sur. Tienen que ver que somos diferentes, porque hay distintas experiencias. Y cuando llegué cruzando, ¿no? Londres a las 3 de la tarde, que estaba oscuro de invierno, veo la Casa del Parlamento y me enloquecí, porque la había visto solamente en una tarjeta postal y en películas, y la veo allí con todas las luces. Y dije, aquí me quedo. Eso fue todo. Increíble. Mira, estamos aquí en esta conversación de reminiscencias con una cuentista, digámoslo así. Mágicamente lo lleva a uno todo eso, a esos terrenos hermosos que tiene Verónica Álvarez. Vámonos a ir a una corta pausa, Vero. Y cuando regresamos contamos un poco ya todos esos procesos y además ese aprendizaje de identidad para ti, el aprendizaje desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Ya venimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con Verónica Álvarez. Ella es escritora chilena, está aquí en el Reino Unido con una experiencia de vida maravillosa, acaba de terminar, dice que la teología, pero a lo mejor viene el cuarto, ¿no? Ya hablando precisamente de temas de reminiscencia de la historia, de la vida, en novela y en la realidad, ¿no? Pero hablábamos de ese arribo cuando dijiste, aquí me quedo yo en el Reino Unido después de ver el edificio del Parlamento Británico, del Palacio de Westminster. Sí, eso fue muy interesante porque yo soy una persona empedernida. O sea, yo tengo que perseguir algo, tengo que perseguir un horizonte fugitivo a veces. Lo tengo que perseguir. Porque si no tengo algo definido que perseguir, no me gusta el desorden, no me gustan las cosas que no son concretas, que no tienen un valor esencial de vida. Entonces, generalmente yo soy empedernida. Y una cosa que me dije, yo voy a trabajar aquí, pero jamás enseñando la lengua castellana, porque yo soy especialista en el idioma inglés. No me voy a salir de ese paso. Ahora, esa cosa fue bien fuerte porque mucha gente me decía, pero los ingleses no te van a aceptar. Me tienen que aceptar porque si la sociedad tiene que aceptar lo que uno trae de contribución. Yo soy especialista en lingüística y en otros idiomas, pero más que nada en inglés como lengua extranjera, que es aquel inglés que se da a las élites, más que nada, a las élites que pueden pagar, a las que quieren aprender el idioma de la reina Isabel, y como una joya, ¿no? Porque es muy buen curso, pero está divorciado de la realidad del hombre de la calle o de la mujer de la calle. O sea, está divorciado. Pero eso yo no lo sabía. Hasta que postulé a varios trabajos como inglés, como lengua extranjera, y a todos me llamaron a entrevista. ¿Por qué? Porque traía un currículum con respecto a eso muy claro. Me llamaron a entrevista y según ellos me decían que estaba muy buena la entrevista, pero que no me podían aceptar.
porque si venía un brasileño rico a estudiar inglés como lengua extranjera, va a encontrar que esta persona no es nativa. Y ellos quieren aprender el inglés de la reina, el inglés de alta alcurnia, entonces no podían, no me daban eso. Yo dije, pues tiene que haber otra forma. Y empecé a averiguar. Y caí de repente en una cosa que se llamaba, trabajé de intérprete de los chilenos del momento que bajé del avión, Claro. de intérprete y de traductora, y de otros latinoamericanos también. Pero, ¿qué te iba a decir? Caí en un proyecto que se llamaba el London Interpreting Project, que se estableció en ese mismo instante en que me llamaron a mí para coordinarlo. Wow. Dije yo, ¿qué es esto? Y era totalmente lo contrario a la interpretación internacional y de conferencia. Era la interpretación de la comunidad, del acceso a la comunidad, de acceso a los servicios, de acceso a la educación y más que nada a la integración cultural y social en el país. Y eso a mí me fascinó. Y empecé a aprender sola, a través del tiempo, a aprender de qué se trataba. Y eso me di cuenta que era para refugiados, migrantes e inmigrantes. Y era el primer lugar, la primera puerta de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que el London Interpreting Project en Londres nació con mi coordinación. O sea, se fundó con mi coordinación. Y de ahí se expandió a Peterborough, a Yorkshire, a todas partes. Y ahora yo no trabajé más que 2 años nomás allí porque no era mi profesión. Y fue fascinante porque todas las cosas que tenía que uno... No era la técnica solamente del community interpreting, pero era también la cultura. La cultura de quién estaba comunicándose con el servicio. Claro. ¿Quién se comunicaba con el servicio de salud? Era un ser humano que venía de Timbuktu, que no hablaba más que su idioma y tenía una cultura que era totalmente ajena a los anglosajones. Entonces había que crear ese puente. Entonces el intérprete comunitario creaba el puente para que estas personas tuvieran confianza en expresarse en su idioma y esta otra persona tuviera la sensibilidad para escuchar al migrante. Entonces era una cosa fantástica. Y así empezó todo lo que se llamaban talleres de antirracismo, antiestereotipo y de comunicación intercultural. Entonces yo dije, ya, pero yo he sido jefa de departamento de lenguas, otra parte de ser empedernida. Yo no quería trabajar en otros trabajos que podían ser trabajos de otras personas que no hablaban el idioma y cosas así, ¿no? Yo dije, yo tengo que ser coordinadora o jefa o directora. Porque ya lo había sido en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí te tocó como reempezar, ¿no? Reempezar, o sea, continuar lo que había hecho en Chile, en el fondo. Okay. Y me llamaron a ser jefa del departamento de inglés como segunda lengua. Y ese departamento fue para mí la puerta más ancha que tuve para entrar a la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí tenía refugiados de todas partes del mundo, desde Vietnam al África, desde Croacia a, qué sé yo, a la China, o sea, todos. Y el currículum iba variando de acuerdo de dónde venían los alumnos, venían del conflicto, entonces el currículum tenía que estar orientado a esa relación intercultural. Entonces, yo tenía una planta de profesores por hora o por jornadas medias de todos los países del mundo que eran bilingües. Wow. Entonces había croata e inglés. Eran profesores de inglés anglo-croatas. ¿Y cuál fue el idioma que más te costó lograr ese puente de comunicación? No hubo ningún idioma que a mí no, sino que a la demás gente no, porque eran idiomas de otras personas. No, pero de establecer, de lograr ese puente, de conseguir, ¿qué idioma fue el más difícil justamente de conseguir a alguien que hablara inglés y hablara el idioma local
o comunidad. Fíjate que extrañamente no me costó mucho, porque cuando se ponían los avisos aparecía la gente, porque por ejemplo en el caso de los Balcanes, aparecía gente extremadamente educada. Interesante. La parte de la Rusia, cuando cae el muro de Berlín y viene abajo la Unión Soviética, salen unos profesionales extraordinarios, porque la Unión Soviética formaba muy bien a sus profesionales en la lengua, y su lengua era casi nativa. Wow. Y eran profesores de inglés, muchos de ellos, u otros los ponía yo en entrenamiento. Entrenamiento a cómo transformar su lengua en un material de enseñanza. Se me antoja pensar que cuando hablabas de ese aprendizaje y de migración y todo eso, viene un tema político de por medio, ¿no? Porque, o sea, de las políticas, ver a los países como van cambiando, se van deteriorando, generando estas migraciones forzadas desde diferentes ángulos, ¿no? Desde la izquierda, derecha, del norte. Eso fue muy interesante, porque cuando yo tuve alumnos al frente de mí, que eran croatas, bosnios y herzegovinos, eran turcos chipriotas como griegos chipriotas, o eran, qué sé yo, musulmanes, cristianos y ortodoxos. Entonces yo no me identificaba como católica, apostólica, romana ni cristiana, sino que yo me identificaba más o menos como atea. ¿Para qué? Para no crear esa división entre ellos. Tampoco me identificaba como una persona de izquierda o derecha o del centro, no tenía ni idea, porque tenía gente de distintas cosas. Lo que me interesaba era que esa gente se comunicara dentro de lo que sea el respeto que existe hacia el otro, dentro de la interculturalidad. Entonces, les hablaba a ellos que ellos tenían que volver a su identidad, a ser quienes eran, saber quiénes eran ellos, para integrarse a la sociedad, porque la identidad te da dignidad y te da orgullo de ti mismo. Por lo tanto, podrías tener mejores armas para enfrentar el racismo y el estereotipo. Increíble. Entonces yo les enseñaba eso a los niños, a los jóvenes. Eran adultos y viejos, porque también tuve republicanos españoles con unas sesiones maravillosas que tenía con ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta interculturalidad fue la clave para yo tener armonía en la clase. Ahí ningún chipriota, turco o griego se peleaban. Ningún croata o, ¿cómo se llama?, el otro serbio se peleaban. Jamás. No podían. Estaba prohibido. Con decirte que un día una chica fantástica musulmana de Marruecos me dice: señorita, ¿usted cree en Dios? Entonces no, le dije: yo no tengo Dios. Entonces me dijo: ay, qué pena. Bueno, después se me acercó al final y me dijo: señorita, me dice, usted es tan linda, qué pena que no tenga Dios. Entonces yo le dije: ¿sabes? Te voy a pedir un favor. Yo no tengo Dios, pero tú tienes Dios. Así que pide a tu Dios que me proteja. Eso fue muy lindo. Sí. Mira, y ese proceso de formación, de crear esos nexos de identidad, te llevaron a más cosas. ¿Por qué no nos cuentas? Lo que pasaba es que en la época, durante el año 86, hasta que llegó la época de la Margaret Thatcher y los consecutivos, fue una época fantástica para las comunidades, porque estaba Livingstone también. Entonces, en todas las... Para los que no saben, fue el alcalde de Londres. Ken Livingstone, ¿no? Ken Livingstone. Y él apoyaba mucho las comunidades. Por lo tanto, había sesiones de racismo, de antirracismo, de todas las sesiones. Entonces, todo eso llegaba a las universidades y llegaba a los institutos de educación de adultos donde yo trabajaba. Entonces, en todos los comités que teníamos, siempre estaba esa conversación. Entonces, el crecimiento dentro de lo que es la multicultura y la multietnia fue inmenso, porque fue un mundo que se abrió así como un abanico, como una persona que viene del medio de una mina del desierto de Atacama a ese mundo. Fue extraordinario. Claro que yo conocía ese mundo de la élite en Estados Unidos.
En Estados Unidos fue donde conocí a todo el mundo, pero todos eran académicos, eran doctorados y todos hijos de gente con medios. Y ese mundo era distinto, era un mundo más de rosa. ¿Y cómo llegaste a ese mundo? Porque yo obtuve una beca Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos y en el lugar donde yo habitaba y en la universidad donde yo estaba era una multicultura y una multietnia y una multilingüe y una multireligión extraordinaria. Entonces ese fue mi primer paso a entender que este mundo era más grande que yo. Y ahí tenía un país que no conocía, Kuwait. ¿De dónde diablos está ese país, Kuwait? Y ahí tenía toda esta gente de ahí que eran mis amigos, japoneses, escandinavos. Dice, qué cosa más grande. Entonces yo navegué mucho en las ondas de la multicultura en Estados Unidos. Porque estuve como casi 2 años. Y llegar aquí y ver otra vez eso. El pasado, ¿y cómo lograbas navegar pues en lo personal, la vida profesional, feminista, en un mundo donde todavía, pues el Reino Unido también en esa época todavía está un poco más cerrado, diría yo? No, yo encuentro que aquí me encontré con una apertura muy extraordinaria desde que se hizo la ley la ley para apertura que se llamaba algo con Sex and Class o algo así, no me acuerdo ahora, pero había tantas oportunidades para el profesional interesado en ese momento para desarrollarse en la multicultura y en la multietnia. Entonces yo me encontré que aquí era la otra cara de la moneda de Estados Unidos, porque en Estados Unidos llevé una vida extraordinariamente buena. Entonces, yo tenía una familia que me acogió porque el trato que tuve en Estados Unidos como académica fue excelente. Tenía como 10 consejeros y mentores y encima tenía lo que se llamaba la host family. Era la familia que me daba su casa para que yo llegara los fines de semana y no me sintiera sola. Entonces, era una vida bonita y tenía mi propio dormitorio, que era una maravilla, dormitorio muy victoriano. Entonces era una cara de la moneda. Y llego acá y me encuentro con la otra cara. Entonces dije, esta cara es muy enriquecedora, porque si tú puedes conseguir que estos seres humanos se integren a la sociedad como ciudadanos, podríamos decirlo, es una gran tarea y un éxito. Entonces, me encuentro todavía con alumnos que están en unos lugares así, pero extraordinarios, coordinadores de algo, no sé cómo, y me dice, usted me enseñó la lengua, señorita. Por eso te basta, ¿no? Sí. Mire, ¿y qué más hiciste en esos años maravillosos de trabajo? En términos de trabajo. O de vida, ¿no? O sea, en esos años no era solo trabajo, ¿no? No era todo trabajo, pero también déjame contarte una parte que es bastante interesante, que fueron los proyectos con Europa. Sí. Tuve muchos proyectos de intercambio de profesores con toda Escandinavia y los países que estaban como Grecia, Italia, Francia y España y Portugal, que eran los países mínimos en el sentido de que estaban menos desarrollados y que tenían que desarrollarse. Y hacíamos proyectos como el Da Vinci, el Erasmus y todo eso para integrar a los migrantes. Ese fue muy bonito. Y terminé en la Universidad Queen Mary con otras universidades además, la Open University y la Universidad del Norte de Inglaterra, del Este de Inglaterra. O sea, hubo varias, de Cambridge and Oxford, todo eso, sobre un tema que se llamaba Widening Participation, que era abrirle las puertas a la participación académica a todos aquellos rezagados que tenían interés o tenían otros títulos y no podían llegar por el estereotipo, por el racismo. Entonces hice un proyecto... Las barreras culturales y todo que se presentan. Culturales y de todo, y de pregunta, ¿por qué ellos no podían llegar a la Universidad de Cambridge, por ejemplo? Claro. ¿Por qué no llegaban a Oxford? Entonces hice una investigación sobre eso y me salieron 5 revistas
que se llamaba Community Voice. Y esa fue ya el broche de oro, y también lo hice en la Universidad de las Artes. Entonces para mí fue el broche de oro de mi vida profesional. Qué belleza. Ahora, tú me dices, ¿qué cosas bonitas hacía yo? Por supuesto, viajar. Viajaba por toda Europa y generalmente viajaba sola, porque yo soy una persona muy independiente, ¿no? Entonces no soy muy buena para viajar con otras personas. Soy un poco una misántropa sociable. Misántropa. Una misántropa sociable. Entonces, eso es más o menos las otras cosas que hacía. A veces, no, y de las artes, el teatro, todas estas cosas, ¿no? Y el tango. El tango es mi pasión. Es la única pasión real que tengo en que tenga que ver con América Latina. El tango, la milonga y el vals son pasiones exacerbadas porque yo quería ser bailarina. Y mi padre no, usted va a ser una mujer pobre, quizás en qué medio va a caer. ¿Y sigues bailando? Sí, bailo 4 horas cada 15 días. Oh, sin qué parar. rico. Qué rico. Y en ese recorrido encuentras a un hombre maravilloso que te entiende con todas tus independencias y locuras. ¿Quién? Y logras a tu esposo, a tu Ya. compañero, a tu compañero de vida. Ya. Yo soy una persona muy antimatrimonio. Sí. Como yo dije, yo nací feminista, pero no he sido militante feminista, ni activista, ni gritona, ni nada. No, yo no hago esas cosas. Yo camino nomás y miro. Pero siempre tenía la conciencia de la libertad. Siempre es porque tenía una familia muy liberal. Todo lo Del Partido contrario. Liberal del siglo XIX. Sí. Mi familia era del Partido Liberal, entonces el padre mío me decía, usted no se case, usted compre su casa, tenga su profesión, viaje, y si el marido le sale malo, échelo. Muy bien. Yo soy muy, ¿cómo le llaman? Reticente al matrimonio. No quiero hablar mucho de algo, de una etapa de mi vida por ahí, no, pero bueno, Peter ha sido una persona que logró, en cierta forma, que yo aceptara ser una persona normal. Pero no soy muy normal, o sea, yo sigo manteniendo mi independencia total, porque no tenemos obligaciones, nada entre nosotros. O sea que es muy interesante. Es muy interesante, además que hay un intercambio académico-cultural tan extraordinario y político también, porque él es más liberal que nada. Y yo soy un poquito más a la izquierda que él. Yo soy un poquito tirada, como dicen en Chile, tirada para la punta. Mira, vámonos a ir a una última pausa y cuando regresemos para que nos cuentes un poco el mundo de la escritura, porque en todo este proceso te habías dedicado mucho más a dar en el área académica y del lenguaje. Y quisiéramos que nos contaras un poco cuándo empiezas, o si ya lo habías empezado, cuándo logras desarrollar la escritura como parte de tu vida. Ya regresamos. Y estamos de vuelta en esta conversación tan especial con una mujer que nos ha llevado a través de la historia, la cultura, el concepto de identidad que a veces ni siquiera lo tenemos allí, pero no lo identificamos como parte nuestra.
Estamos conversando con Verónica Álvarez, chilena, con muchísima experiencia aquí en el Reino Unido y en otras partes, muy viajera además, pero hay un área donde de la que quería que conversáramos, y es que no solamente el idioma, no solamente ese proceso de formación y de crear esas comunidades, de integrar a los migrantes, pero ¿cuándo aparecen las letras en tu mundo, tanto en lo personal como en lo profesional? Ya. Empezó muchos años atrás la idea de escribir, pero cuando empezó con fuerza fue cuando me jubilé. Y yo ya había programado dentro de mi cabecita que yo tenía que hacer algo diferente que me volviera a mis raíces, que me volviera a mi lengua. Porque yo había hablado 30 años en este país, o más de 30 años, en inglés solamente. Y estaba metida en este Londres del metro cuando había un mundo más ancho y ajeno afuera. Bueno, mi primer contacto con con las letras, perdón, fue con una tía mía. Y tenía una tía muy culta. O sea, mis tías eran muy cultas, eran cultísimas, pero de una forma increíble. Y cada una tenía un aspecto que enseñarme. Y había una que me enseñó la lengua y todo lo que es la historia. Y me hizo participar en un concurso con una biografía de un héroe de Chile. Ella eligió Lautaro, Ah, que era el cacique, no sé lo que era, o el toqui de la cultura mapuche, que es del sur, que yo la conozco poco, ¿no? Y ella me hizo leer y escribir sobre Lautaro. Pero yo creo que ella escribió el 70%, o sea, yo era una niñita nomás, una niñita, creo que era 10 años o 12. Y gané premio. Y mi premio fue una caja de caramelos. ah, Ese fue mi primer paso y dije, me gustó esto. Pero con el tiempo, mi primer grado académico y el segundo, fueron en la lengua inglesa y en la literatura inglesa. inglesa y norteamericana. Entonces yo era profesora, además de ser profesora de lengua, era profesora de literatura. Entonces, especializada en todo ¿cómo se llama? El siglo XX norteamericano, Estados Unidos, y la época isabelina en Gran Bretaña. Entonces, mi mundo durante esta estadía aquí fue muy anglosajón. Entonces, ya deseaba volver atrás. Y ocurre lo que ocurrió, que llegó una agregada cultural a llamar a todas las mujeres que quisieran escribir. Y llegamos un montón de gente, llegamos como 50, 60 mujeres, de las cuales quedamos pocas. Y eso fue el primer impulso, porque yo no puedo escribir si no es por impulso, si no es por inspiración, como dije el otro día. Entonces, la inspiración fue escribir sobre las raíces de uno, y la raíz más fuerte fue la casa. Y ahí yo me di cuenta en la casa en que yo vivía. Yo no sabía en la casa en que yo vivía. Yo sabía que vivía en una casa grande. Entonces mi primer intento literario fue escribir sobre esa casa. Entonces ahí dije yo, no, yo tengo que volver a mi lengua española, mi lengua castellana. Y tengo que volver con venganza, o sea, con todo. Entonces empecé a escribir y me di cuenta que me gustaba escribir y que lo que más me gustaba era el uso de la lengua. Y la perfección de la lengua, no sé por qué, pero me gusta buscar lo mejor que pueda dar esa lengua y que pueda dar yo por la lengua. Entonces así comencé y estuve en ese taller de mujeres chilenas en el exilio y produjimos Lejos de casa. Qué lindo. Donde allí cada uno habló sobre su casa y el segundo cuento sobre cada uno su inserción en el exilio. Entonces, a mí me salió mi casa, que era una mansión victoriana,
donde había vivido el rey del salitre, el gran explotador de las minas salitreras de Chile. Y yo había vivido ahí y yo no tenía idea que vivía ahí yo. O sea, era una casa. Cuando llegué a Gran Bretaña y fui a visitar una de las casas, me decía, pero si esto yo lo conozco. Claro. Estas paredes, estos murales, estos espejos, yo los conozco. Esa era mi casa. Yo no tenía idea cuál era mi casa. Porque por un lado, en Chile es muy mal visto la ostentación. Es muy, o sea, el chileno que ostenta queda como queda mal visto. Entonces la gente chilena es bastante moderada y modesta en ciertos aspectos. Ahora es orgulloso de sus profesiones, orgulloso de lo que hace, tiene una dignidad, tiene todas esas cosas, pero eso de andar diciendo yo soy de aquí o yo soy de allá y tengo fortuna o no, o qué, no. Sí, lo que es muy orgulloso el chileno, creo yo, es la profesión que tiene, el trabajo que tiene, o cualquier sea el oficio. Dice, Sí. soy esto, soy carpintero, soy barrendero. Te juro, lo dicen con orgullo, no lo dicen así con la cabeza gacha. Pero eso me llamó la atención. Entonces, de ahí comenzó todo. Que se desarrolló el local. Esa casa tiene nombre. ¿Cómo? A esa casa le pusiste un nombre. La anciana dama. La anciana dama. ¿Por qué? Porque yo vivía con 4 tías que eran casi ancianas para los ojos míos, ¿no? Y todas eran unas damas también. Y eran como que caían justamente en ese ambiente de esa casa tan bella. Entonces le llamé a la casa la anciana dama. Porque era una casa señorial que las he visto aquí en Inglaterra. En Chile vi algunas en Viña del Mar y otras en Punta Arenas, que son todos productos de la riqueza del salitre. Entonces los grandes del salitre tenían esas casas. Casas, sí. Y eso lo reflejaste en ese libro, pero lo has retomado en tus 3 obras. Siempre lo retomo de alguna manera, se menciona algo ahí. En la primera que fue Lejos de casa, ahí hablé hasta de las lámparas. Hasta de las lámparas cuando conversaban conmigo, cuando se despedían de mí. Porque tenían una gran lámpara en el medio del salón, que eran lámparas de lágrimas. Eso me la Se imagino. llaman lámparas de lágrimas. Y con el viento se movían Y sonaban. y sonaban. Y ese sonido me parecía que era el llanto de las lámparas. Entonces ahí, eso es un símbolo. Sí. Luego en el exilio, cuando me dijeron, tienes que hablar del exilio, de las cosas terribles del exilio cuando te insertas. Yo no tuve terribles cosas en el exilio, pero tuve obstáculos que cruzar, ¿no? Varios, y que eran duros, pero yo decía, tengo que cruzarlos. Si no los cruzo, no me voy a ir quizás dónde. Y no sabía cómo empezarlo. Cuando de repente tuve una inspiración, se me paró un pajarito acá en la mente mía, un pajarito. Y ese pajarito es muy chileno. Y cuando trina, dice, ha visto mi tío Agustín. Y canta. Y es un pajarito que vuela feliz. Y ese está bajo la piel del agua, está como, ha visto a mi tío Agustín. Y ahí explico todos los pasos que le costó a este pajarito que voló con su bandada a distintas partes del mundo porque lo perseguía un monstruo en Chile. Muy Ese bien. pajarito tuvo que cruzar, subir escalones, y los escalones eran de hielo. Y cuando él subía, los escalones se derretían en agua. Entonces, ese pajarito llegó arriba a la mesa redonda del rey Arturo, donde habían otros pájaros cantando distintos trinos y de distintos colores. Entonces, esa era la Belleza. pintura. Y llegamos a la nieve. Ah, la nieve. La nieve es una fascinación mía. Y se la puse en la obra a mi padre, no a mi padre, ¿cómo se llama? A Conrado. Conrado. A Conrado. Inventé ese Conrado, no sé por qué, porque era un hombre taciturno, y yo me imaginaba que en su taciturnidad había una tremenda pena. Entonces yo quería saber cómo sufrían los hombres sus penas. Entonces ese hombre hablaba de que la única forma que él se
consolaba era cuando visitaba las montañas dentro del desierto de Atacama, porque yendo hacia Bolivia, hay unas montañas que ya Toda la cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes que se... son escalofriantes, son bellísimas. Y hay unas lagunas y, y las lagunas que aparecen y los volcanes que aparecen en la novela existen, son partes del norte de Chile. Y los volcanes gemelos, son hermanos gemelos, están hechos, son nombres que yo les puse. O sea, les puse todos esos nombres, pero esos nombres son traducciones del Aymara. ¡Ah, qué belleza! Y si tú, por ejemplo, buscas en el diccionario, en el internet, dice hermanos volcanes gemelos, te va a dar la palabra Aymara del volcán que existe por ese nombre en el norte de Chile. ¡Qué belleza! Trabajo que le di al lector que si quería saber, lo buscara en el Aymara. Pero hay una laguna que también tiene otro nombre y tienen que buscar el nombre de la laguna en Aymara para que sepan. Y ahí los residentes van a saber todo de qué estoy hablando. Sí, mire qué maravilla. En esta conversación es hermosísima. A mí me iluminan. Pero bueno, ya hoy, en estos recorridos de vida, ¿ya sabes quién eres? ¿Ya lograste tu identidad? Ah, no, sí, mira, yo vengo de una familia de mujeres muy fuertes, de carácter, eran feministas sin serlo. Eran feministas sin actuación, pero pertenecían a organizaciones de mujeres. Y me hablaban de mujeres de la época. Estaba la Cafarena y estaba la Wills Montt, toda esa gente que se reunía con ellas en la época del salitre. Entonces me hablaban de ellas y me hablaban de la dignidad de la mujer. Mi padre el primero en hablarme de la dignidad de la mujer, que una mujer que se casa por dinero tiene un nombre. Entonces el nombre era terrible. Yo tenía 14 años cuando me dijo el nombre de la mujer que se casa por dinero, que me asustó. Entonces me decía, era muy fuerte esa situación. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, ahí me perdí un poco. No, hablaba de hoy después de tantas... Que la mujer era muy, muy fuertes por la identidad. Entonces yo decía, ¿de dónde viene esta fortaleza? Entonces le pregunté un día a mis tías que por qué yo era así, por qué era tan como obstinada y llevada de mí. Y me dijo, es porque usted tiene sangre vasca. Okay. ¿Cómo? Le dije yo. Su abuela nació en las aguas de Burdeos. Eso es toda la información que tengo de la abuela. No tengo más. Ni siquiera la había buscado. Pero cuando escribí La Flor del Desierto, la puse a la abuela ahí. ¿Cómo la puse? Porque me fui a la zona de la Baja Navarra en Francia a ver qué había pasado con la inmigración vasca a Chile desde Burdeos. Y ahí me doy cuenta que la abuela nació en el momento que el barco salía de las aguas de Burdeos. Y decía, ¿cómo puede alguien nacer en las aguas de Burdeos? Decía yo, ¿qué significa eso? Entonces había personas allí, en ese barco, que se asemejaban a la vida que habían contado sobre esa abuela que había partido a Chile, a través de Magallanes. Y todo eso lo inventé. O sea, toda la travesía por el mar y por las aguas, era porque yo he viajado mucho por barco y he visto estas aguas, esas locas, ¿no? Que me imagino. Claro que investigué también, claro. Porque investigué mucho sobre la inmigración vasca allá. Y ahí me di cuenta que tal vez veo a mis primas, veo a mi hermana, a mis 4 tías, y son mujeres así que, fortísimas, como que no las derriba nadie. Yo le digo, eso es que son vascas, le digo yo a mis primas. Es eso. Tengo una que es italiano, croata, pero tiene una abuela vasca. Entonces eso fue lo que me hizo a mí alcanzar una identidad propia dentro del concepto de haber tenido un gen vasco, no importa lo pequeño que sea, pero ese gen vasco era importante. Fabuloso. Y era mi identidad. Bellísima. Qué maravilla.
Feliz de haber compartido esta... me vuelve... Feliz de haber tengo estado que volver y seguiremos reuniéndonos en estas conversaciones eternas Sí, sobre pues son muy interesantes. migración. Mira, aquí ya al final nos tomamos, yo me estoy tomando un tecito, esa Yo tacita. supongo que me tomaría otro tecito. Cuenta un poco de la tacita que tiene. Yo tengo una tacita muy tropical, comprada Ay, en qué linda. Francia, comprada en Francia con un pájaro lleno de... me lleva mucho a esa latinidad nuestra. Mira qué lindo, un hibisco, ese es un hibisco. Sí, sí, muy hermosa. Ahora, ¿qué tienes tú? Háblame de la Que tuya. tengo yo. Mira, esto no tengo idea de qué se trata, déjame ver. No, no dice lo que es, pero parece que es una obra de arte de algún artesano que la hizo nada más, porque no es ninguna persona conocidísima. Tengo otras tazas que tienen figuras de Van Gogh y del, ¿cómo se llama? Del inglés. Sí, ¿y cómo seleccionas tú tus tazas cuando decides qué decides tomar, qué cuál usar? No, yo me enamoro de todas las cosas bellas del mundo, así que si encuentro algo bello, tengo que comprarlo. Ya sea un pájaro, ya sea una taza, ya sea un cuadro. Entonces tengo en la cocina una cantidad de cosas y que tienen una belleza extraordinaria, porque, por ejemplo, uno de los grandes pintores para mí de belleza, aparte del Art Nouveau, que ya un poco pasó, es Mondrian. Porque parece que en esta etapa de la vida uno ya como está más definida, las líneas son más claras. Entonces Mondrian tiene un diseño de líneas muy marcadas, muy claras, y que es un bello diseño. Entonces tengo cosas de Mondrian, pero no cosas grandes de Mondrian, porque eso sería una fortuna, ¿no? Tengo unas tacitas y unas cosas así. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Verónica Álvarez, escritora. Es storyteller, en español suena raro, cuenta cuentos, cuenta historias, cuenta mágicas. Yo digo que sería tejedora de palabras. Me parece mejor, gran tejedora de palabras. Tejedora de palabras porque escritora y esto, yo creo que tendría que tener ¿cómo se llama? Un impacto en el mundo para decirme escritora. Pero por el momento soy tejedora de palabras. Muchísimo. Y así te quedas. Así me quedo. Tejedora de palabras. Muchísimas gracias Gracias a ti. a Verónica Fantástico. y a los amigos tertulieros. Les decimos, nos vemos la A los próxima tertulianos. semana. Nos Otra. vemos en Westminster. Nos vemos allá. Un abrazo. Gracias.